¿Quieres conocer a Dios? Mira la cruz. La cruz de Cristo nos revela exactamente cómo es Dios. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie. Vamos en la recta final. Estamos a punto de terminar el Evangelio de Marcos. Hoy vamos con el capítulo 15. Mañana vamos con el último capítulo de Marcos, Marcos 16. Inmediatamente vamos a continuar leyendo la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro. Así que prepárese, al nomás terminar Marcos, vamos con Pedro. Pero hoy quiero que veamos el capítulo 15. Aquí sobresale la muerte de Jesús, su crucifixión. Y si algo podemos aprender, hermanos, de la cruz de Cristo, es que es la revelación más grande que tenemos de Dios. Si uno quiere saber cómo es el Dios de la Biblia, no hay mejor lugar para buscar que viendo la cruz de Cristo Jesús. Mire, Jesús es la revelación más grande del Padre. Uno de sus discípulos, Felipe, dijo: muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Si usted quiere saber cómo es el Dios de la Biblia, solo basta que miremos la vida de Jesús, pero no solo su vida. Veamos la cruz. La cruz nos revela cómo es el Dios de la Biblia. Y hay 4 características o 4 atributos de Dios que conocemos al ver la cruz de Cristo. Todo esto lo aprendemos ahí en Marcos capítulo 15. Por favor, téngalo frente a usted. De preferencia que ya lo haya leído. Ahí se narra el juicio injusto que tuvo Jesús ante Pilato, ante las autoridades romanas. Se narran los sufrimientos, se narra cómo lo crucificaron a la par de 2 malhechores. Todos esos detalles hasta llegar a la sepultura los va a ver usted ahí en casa en Marcos 15. Y miren, lo primero que aprendemos en la cruz acerca de Dios es nuestra rebelión contra Él. Dios es un Padre paciente que ha tolerado, que ha soportado nuestra rebelión. Quizá podríamos decir que lo primero que aprendemos es que los seres humanos somos rebeldes contra Dios. Somos duros de corazón. Ahí en la cruz vemos la maldad humana. Mire, Dios nos envió a su Hijo para venir a amarnos, para venir a sanarnos, para venir a salvarnos. Y nosotros respondimos asesinando y torturando al Hijo de Dios. Y digo nosotros, aunque usted y yo podemos decir: yo no fui materialmente el autor de ese crimen. Pero hermano, lo cierto es que tus pecados y mis pecados fueron los que pusieron al Señor en la cruz. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra rebelión, nuestra maldad llevó al Señor a la cruz. Y lo cierto es que así somos los seres humanos, hermano. Somos de corazón duro, somos insensibles, le damos la espalda a Dios, queremos vivir para nuestros propios planes, para nuestro propio reino. Si el Espíritu Santo no nos toca y nos llama, si el Señor no transforma con su gracia y nos da un nuevo corazón, lo cierto es que dice la Biblia: ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Vemos la dureza del corazón humano. Mire qué poderoso es el Señor, que Él es capaz de quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que le ama, que le cree, que lo quiere seguir a Él. Porque ahí en la cruz vemos la crueldad, vemos la rebelión, vemos la maldad y la dureza del corazón del ser humano sin Cristo. Por esas personas vino Él a dar su vida. En segundo lugar, ahí en la cruz vemos la soberanía de Dios sobre los hombres. Mire, por más que ahí en la cruz se juntaron todos en contra del Señor, ¿verdad? Se juntaron las autoridades romanas, Pilato y Herodes, que no lo defendieron, que lo entregaron a muerte. Se juntaron las autoridades judías, ¿verdad? Los principales fariseos, sacerdotes, el sumo sacerdote y todo el pueblo diciendo: fuera con este, danos mejor a Barrabás. Ahí lo puede ver usted en Marcos 15. Mire por favor el 15:12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Se unieron las autoridades romanas, las autoridades judías, el pueblo judío y por supuesto detrás estaba Satanás queriendo asesinar al Hijo de Dios. Pero yo quiero que usted vea que Dios sigue siendo soberano por encima de la maldad humana, porque lo único que hicimos los seres humanos fue llevar a cabo los planes que el Señor ya había anunciado. Dios ya había anunciado desde el Antiguo Testamento que iba a enviar a su Hijo y que Él iba a sufrir por nosotros. Dice Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga
fuimos nosotros curados. Dios había anunciado la muerte, la resurrección del Mesías, del Hijo de Dios. Por eso en la cruz conocemos que Dios es un Dios soberano y que todo lo que ocurre aquí en nuestra tierra, todo lo que ocurre en nuestra vida, el Señor sigue teniendo el control. Él sigue siendo Dios, Él es soberano y nada se le sale de las manos. Sus planes se van a cumplir. Lo tercero que aprendemos aquí en Marcos 15 es la justicia de Dios. Usted ve la cruz y se da cuenta que Dios es un Dios justo. ¿Cómo así? Que Él castiga duramente el pecado. ¿Por qué fue tan duro el sufrimiento de Jesús? Porque el castigo de todos los pecados, de toda la humanidad, estaban cayendo sobre Cristo. El juicio de Dios, la ira de Dios vino sobre Cristo Jesús en la cruz. Por eso lo azotaron sin misericordia. Mire por favor el 15:16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Oiga esto, le vistieron de púrpura, burlándose de él, como diciendo, este se cree rey, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve el rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, o sea, las espinas se metían en su frente, en su rostro, en su cráneo, corrían chorros de sangre. Le golpeaban la cabeza y le escupían, dice el 19, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Era una burla, era un escarnio, ¿verdad? Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, le sacaron para crucificarle, pero ella lo habían azotado. Esos látigos habían arrancado la carne de su espalda, se le había hecho una sola llaga en la espalda. Mire, lo agarraban a puñetazos, a golpes, le arrancaban la barba, le escupían, lo insultaban, se burlaban de él, lo escarnecían. Al Señor se le doblaron sus piernas y no aguantaba, no soportaba el peso de esa cruz sobre su espalda herida. Pero todos esos sufrimientos, hermano, esos clavos que atravesaron sus manos, sus pies, esa lanza que atravesó su costado, el Hijo de Dios fue traspasado por nuestros pecados, porque Dios es un Dios justo y la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Llevó nuestras enfermedades el Señor. Mire, lo crucificaron al lado de dos impíos y dice la palabra que fue contado con los inicuos. Mire el 27, por favor, Marcos 15:27, ya vamos terminando. Dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice que fue contado con los inicuos. Esto está ya en Isaías. Todos estos sufrimientos el Señor los llevó porque estaba llevando el juicio, la ira justa del Padre contra el pecado. Aquí vemos la gravedad del pecado y cómo Dios es un juez justo y alguien tenía que pagar por esos pecados. Y Cristo se hizo hombre para representarnos a los seres humanos y Él pagó voluntariamente por nuestros pecados. Él llevó la justicia de Dios. Mire, la próxima vez que usted reconozca que ha pecado, recuerde que ya no hay condenación sobre usted. Ya la ira de Dios no vendrá sobre usted a pesar de nuestras regadas, a pesar que somos imperfectos. Dice la palabra que ya no hay condenación porque Dios es un Dios justo y ya castigó nuestros pecados en la cruz de Cristo. Por si fuera poco, Cristo experimentó la separación del Padre. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo ve ahí en el versículo 34. Él se sintió desamparado, fue separado temporalmente del Padre para que usted y yo seamos inseparables del Padre y siempre tengamos la ayuda, el amparo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Usted y yo no estamos rodeados de malhechores, estamos rodeados de hermanos en Cristo que tienen al Espíritu Santo, que nos aman, que nos cuidan. Podemos recibir perdón de pecados y sanidad divina y provisión. Mira, el Señor Jesús lo crucificaron prácticamente desnudo en esa cruz, lo despojaron de sus pertenencias, de su ropita, para que usted y yo tengamos la provisión necesaria, la sanidad. Todas esas bendiciones las tenemos por los sufrimientos de Cristo ahí en la cruz del Calvario. Mire, ya llevamos 3 cosas que hemos aprendido del Padre. Lo primero, que los humanos nos rebelamos contra Él, pero Él nos da un nuevo corazón. Lo segundo, Él es soberano. Nada se le sale de las manos, sus planes se van a cumplir. Y lo tercero, es un Dios justo que debe castigar la maldad y lo hizo en el cuerpo de Cristo. Y por último, con esto terminamos. En la cruz aprendemos el gran amor de Dios. Mire, de tal manera amó Dios al mundo, a esos seres humanos duros, a esos seres humanos rebeldes. Nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Cristo Jesús voluntariamente fue a la cruz y ahí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Quiere conocer el amor de Dios por usted. Mire la cruz. Ahí el Señor voluntariamente entregó su vida, derramó su sangre porque te ama tanto que no quería que te perdieras,
sino que tuvieras vida eterna. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No digas, a mí nadie me ama. No digas, quizás Dios esté enojado conmigo. Mire la cruz y vea el gran amor de Dios. Muriendo ahí en esa cruz nuestro Señor con los brazos abiertos para demostrarte que te ama y te recibe tal y como eres, sin ninguna condición. No quiere decir que el Señor nos va a dejar tal y como somos. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Él nos envió al Espíritu Santo. Pero mire conmigo, por favor, el gran amor del Padre que envió a su Hijo. El gran amor del Hijo que dio su vida. El gran amor del Espíritu que no nos abandona, a pesar que muchas veces lo contristamos. ¿Quieres conocer a Dios? Mira la cruz, ahí verás su poder transformador, su soberanía, su justicia, pero sobre todo su gran amor para transformar la vida del pecador.